Se agota la idea de que la sanción puede sacar a Maduro de Venezuela. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora venezolana Datanálisis, observó un nuevo panorama que se ha creado tras las recientes conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela durante el conflicto en Ucrania. Aunque de momento desde Washington se ha desestimado una importación de petróleo venezolano, los movimientos del gobierno de Nicolás Maduro y la delegación estadounidense representando a ese país hacen pensar a la comunidad internacional en un cambio de posición. Los contactos iniciaron durante el conflicto bélico en Ucrania, en el que a la par la liberación de 2 ciudadanos estadounidenses generó un altavoz sobre la relación. Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández salieron de Venezuela, fueron los liberados. El primero, directivo de la petrolera Citgo, estuvo 4 años preso y el segundo, un turista, alcanzaba el año. ¿Cuál es el panorama luego de los acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela? Todo es confuso. Recordemos que hay una relación muy deteriorada de muchos años entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Joe Biden hereda una política del gobierno de Donald Trump que había sido una política basada en las sanciones y que se basa en el desconocimiento de la legitimidad de Maduro y el reconocimiento de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Hubo mucho discurso, mucha amenaza, mucha acción de apoyo sobre la oposición en términos internacionales, pero el resultado concreto fue un resultado bastante pobre. La sanción se estableció en efecto buscando cambios de gobierno o cambios en el gobierno y ninguna de las dos cosas terminó ocurriendo. Se agota la idea de que la sanción puede sacar a Maduro, provocar un cambio, adelantar una elección. Lo que nosotros pensamos es que Estados Unidos en su mapa entiende que tiene que buscar acelerar las negociaciones que ya estaban sobre la mesa del tema de flexibilización petrolera. Lo que realmente se está buscando son acuerdos en los que la empresa privada internacional pueda colocar producto venezolano en el mercado internacional. ¿Ha sido una derrota para la oposición? Lo primero es entender si en realidad cuando hablas de un solo grupo homogéneo, porque al final oposición y Guaidó no necesariamente es lo mismo. Juan Guaidó es un líder fundamental de la oposición. Sin embargo, la posición de la oposición no es homogénea. Juan Guaidó no controla la oposición y tampoco representa la mayoría de los partidos que hacen vida en la política venezolana. La oposición quiere una negociación política y la quiso en el momento en el que el mismo Juan Guaidó y el Partido Voluntad Popular pensaban que era un error. La última encuesta de Datanálisis del mes de febrero hay 2 datos muy llamativos. El primero es que 74% de la población rechaza las sanciones petroleras y busca que se haga un mecanismo de flexibilización. Y eso es contradictorio con lo que ha dicho Juan Guaidó al gobierno de los Estados Unidos. Y también hay un importantísimo grupo de la población que quiere cambio en la oposición. 88% de los venezolanos dice que la oposición tiene que cambiar. Si fuésemos a elecciones mañana, ¿cómo sería el panorama? Si mañana fuéramos a elecciones, la oposición también estaría en un grave problema porque si bien Maduro sigue siendo un actor completamente minoritario, en la oposición no hay nadie que haya logrado capitalizar el respaldo popular. Eso es un problema crítico. Cuando llegas a una negociación en realidad es porque tú no pudiste ganar de manera unilateral. Decir que no le voy a entregar nada a Maduro es una ridiculez, porque si yo no le entrego nada a Maduro, él no va a entregar nada. El que está en el poder sigue siendo Maduro. ¿Cuáles son los incentivos y garantías que tiene Venezuela para darle a Estados Unidos? Es un absurdo el planteamiento de querer hacer ver que Maduro no controla el país. No es solo un problema con la relación con Estados Unidos, es también un problema con la relación con Colombia, que al final cuando no tienes los consulados colombianos en Venezuela, ni venezolanos en Colombia, ¿a quién están afectando? ¿Eso afecta a Maduro? Por otro lado, también el encuentro entre Estados Unidos y Maduro. Hablar hasta con el diablo. Durante la noche del 7 de marzo, por medio de una transmisión televisada, el mandatario venezolano Nicolás Maduro confirmó que seguirá una agenda de conversaciones con Estados Unidos.
anunciando al mismo tiempo que reformateará el diálogo nacional para hacerlo más inclusivo. Esto llega después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmara ese mismo lunes que una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden había visitado Caracas para hablar con Maduro. El propósito del viaje era discutir diferentes temas, entre ellos, desde luego, la seguridad energética, dijo la portavoz. Pese al alineamiento inicial del gobierno chavista con Rusia en cuanto a la invasión a Ucrania, ya que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, esta iniciativa apunta a que la administración de Biden se decanta por un compás más amplio de riesgo que lo lleva a hablar hasta con el diablo. Por su lado, Maduro toma la opción para aprovechar la ventana que se abrió al tratar directamente con el gobierno de Biden en la coyuntura global de la crisis Rusia-Ucrania, y a la vez sacar ventaja política dentro del país. Entre los asistentes a este encuentro destacaron la esposa del mandatario, Cilia Flores, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras que de parte de Estados Unidos estuvieron presentes Roger Carsten, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, y James Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, quien despacha desde Bogotá. El enmarcamiento de su declaración pública, Maduro transmitió un encuentro con los altos cargos políticos y militares de su gobierno. Contextualizó la preocupación por el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y suavizó sus declaraciones favorables a Putin para ubicarse en un rol que le es fácil de asumir, intermediar en procura de acuerdos entre otras partes. La presentación lució muy cuidada y las palabras de Maduro sonaron muy pensadas. Mientras que los analistas coinciden en que Estados Unidos busca evitar males mayores, derivados del impacto de posibles sanciones a Rusia en el mercado de gas y petróleo, por lo cual está recurriendo a Venezuela. Esta conversación entre Washington y Caracas sigue despertando muchas preguntas. Si esta es una oportunidad para que Maduro logre el levantamiento de algunas de las sanciones que afectan a la industria petrolera venezolana, ¿qué implicaciones tiene sobre otros actores políticos venezolanos y aliados externos como Colombia? ¿O solo será un entendimiento basado en intereses mutuos? Por una parte, Estados Unidos podría evitar una disparada en los precios de los combustibles. Por la otra, Maduro podría capitalizar la crisis económica y políticamente. Otra de las dudas que surgen es si el acercamiento entre ambos países será puntual, o si el pragmatismo y la urgencia desestimarán parcialmente las exigencias de democratización en el país sudamericano. Aunque hay quienes niegan que haya un cambio de línea de esta naturaleza, parece que hay un interés mayor por parte de Estados Unidos de garantizar su seguridad, más aún después de que Biden anunciara que no comprará petróleo a Rusia. Estos últimos acontecimientos son una buena noticia para Maduro. Es muy probable que el chavismo aproveche este acercamiento, sobre todo para dar la última estocada a lo que queda del gobierno interino de Juan Guaidó, el cual no fue informado previamente sobre esta visita, según fuentes de la misma oposición. Y aunque Maduro no dijo directamente que volverán a la mesa de negociación de México, sí explicó que buscaría un diálogo más inclusivo. Esto puede implicar que el monopolio de la negociación no lo tendrá la plataforma unitaria, lo cual es algo que el chavismo ha buscado en varias oportunidades y que ahora parece tener el alcance. El gobierno de Biden parece sentirse menos temeroso de tomar acciones que permitan destrabar el juego político entre Venezuela y Estados Unidos. El argumento de hablar hasta con el diablo para evitar un alza de los precios del petróleo puede funcionar internamente. Sin embargo, esto puede terminar afectando su posición sobre el apoyo al ya moribundo gobierno interino de Guaidó. No porque dejen de respaldarlo,
sino porque es un reconocimiento al poder de Maduro dentro del territorio nacional, evidenciando de cierta manera que el interinato no es un interlocutor confiable a los fines de los objetivos estratégicos de Estados Unidos en las actuales circunstancias. La Casa Blanca también confirmó que entre los temas tratados en la visita a Caracas figuró la situación de los 6 exdirectivos de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, en manos de Guaidó. Estos ciudadanos, 5 de ellos estadounidenses y uno residente permanente, purgan condena en Venezuela.